Internet es una herramienta increíble, poderosísima. De eso no cabe ninguna duda. Yo mismo la utilizo a diario, así que no pienso renegar de ello. Sin embargo, Internet, queriendo o sin querer, nos ha hecho caer en una trampa. La trampa de que todo está en Internet. Y no todo está en Internet. Están los libros, los buenos, viejos y fiables libros. Y aunque los más jóvenes no lo creáis, hay un montón de libros cuyo contenido no está en Internet, no es accesible a través de la red. En mi colección tengo bastantes de esos. Y hoy vamos a centrar nuestro programa en el contenido, en la teoría, en la historia que narra uno de ellos. Se titula MILABS, Military Mind Control and Alien Abduction. Control mental militar y abducción alienígena. Fue publicado en 1999 por Helmut Lammer y Marian Lammer, su esposa. Como os decía, el libro no es que no se encuentre en Internet, es que es extremadamente difícil de encontrar en cualquier sitio. Uno depende de las copias que circulen por el mercado de segunda mano. Y trata sobre una teoría llamada MILABS, un término que acuñó el propio Helmut Lammer para referirse a abducciones perpetradas por militares haciéndose pasar por alienígenas. ¿Cómo le dio a Lammer por esto? Es un misterio, porque Lammer era meteorólogo, no tenía formación en neurociencia, en psicología o en ufología, pero escribió este libro sobre abducciones alienígenas y control mental, y su esposa Marian fue su coautora. El argumento de Lammer es básicamente el que os he dicho. Algunos casos de abducción en realidad son perpetrados por militares y agencias de inteligencia. Y básicamente esto lo deduce de los relatos donde los propios abducidos afirman haber visto personal militar trabajando junto con los presuntos alienígenas. Y hay muchos relatos de este estilo. Lammer publicó un artículo preliminar sobre esta teoría en 1996 en la revista UFO Journal y básicamente pues era un bosquejo de lo que luego sería el libro. Hablaba de helicópteros militares persiguiendo a abducidos y de instalaciones subterráneas donde militares y extraterrestres operaban juntos. El artículo se hizo muy popular, circuló por internet, esto sí, y luego salió el libro, que tuvo una tirada muy corta y fue retirado de la circulación muy pronto, y eso es lo que hace que sea tan difícil de encontrar. Para Lammer, detrás del fenómeno de las abducciones había operaciones de control mental, operaciones psicológicas, operaciones clandestinas por parte de militares y o agencias de inteligencia, y esto era lo que hacía que fuera tan difícil, que hubiera tantos obstáculos gubernamentales para investigar este tipo de cosas. Así que hoy vamos a introducirnos en el mundo extraño de las falsas abducciones, que si lo pensáis es bastante más inquietante que el de las presuntas abducciones verdaderas. Una de las cosas más curiosas del libro de Lammer es que dice que las abducciones militares son un fenómeno exclusivamente norteamericano, exclusivamente estadounidense. Después de haber investigado miles de casos, de haber contactado con investigadores de abducciones en muchos países, ha encontrado que fuera de los Estados Unidos no se da este tipo de casuística sospechosa de haber tenido la participación de seres humanos. Los MILABS, las abducciones militares, involucran helicópteros sin identificar, los célebres helicópteros negros, furgonetas, exposición a campos electromagnéticos y transporte de las víctimas a una base subterránea. Los abducidos informan de haber sido drogados, atados y examinados por seres humanos, por médicos humanos, en lo que parecían quirófanos o entornos estériles completamente terrestres. Todo esto contrasta con la parafernalia típica de las abducciones presuntamente alienígenas,
que es bastante diferente y que ya trataremos en alguna ocasión. Sin embargo, hay dos similitudes importantes: los exámenes médicos y la implantación de dispositivos. Esto último es especialmente relevante porque es algo que emparenta a estas víctimas de abducciones militares con bastantes de las víctimas de experimentos de control mental en el marco del célebre proyecto MKUltra de la CIA, que también afirmaban que en el transcurso de los experimentos se les había implantado algún tipo de dispositivo o microchip. ¿Significa esto que todas las abducciones son falsas o son encuadrables en esta tipología? No. El trabajo de Lammer deja muy claro, primero, lo que hemos dicho, que estas abducciones militares solo se producen en Estados Unidos, y luego hay un marco temporal. Esto solo ocurre a partir de los años 80. El fenómeno de la abducción es mucho más antiguo. Según a quien pregunte, se remontaría a los años 50 o tendría siglos de antigüedad, según se interpreten historias mitológicas o legendarias. Es decir, circunscribiéndolo en tiempo y espacio, a partir de los años 80 del siglo XX, en Estados Unidos, personas ataviadas con uniformes militares o paramilitares secuestraban a ciudadanos haciéndose pasar por extraterrestres. Esto de haciéndose pasar por extraterrestres es un poco equívoco. Algunos podréis imaginaros que se ponen disfraces o cosa semejante. No, la cosa es mucho más sofisticada. Veréis, algunas víctimas de abducciones tenían flashbacks, les asaltaban recuerdos en los que de repente veían, se les mezclaba el recuerdo de sus abducciones pues con personas, con seres humanos, con militares o con médicos. Y cuando accedían por fin a someterse a una hipnosis, de repente ocurría algo milagroso. Y es que los alienígenas desaparecían. Ya no había alienígenas en su secuestro. Los alienígenas se transformaban en soldados y en médicos, los platillos volantes se convertían en helicópteros y el viaje por las estrellas se convertía en un aterrador periplo por una especie de búnker. Y entonces la historia que afloraba de esas sesiones hipnóticas era muy distinta. Habían sido interceptados en una carretera solitaria, no por un platillo volante, sino por un helicóptero o por un vehículo militar. Habían sido conducidos a la fuerza a su interior y después de ser sometidos a una serie de pruebas, pues habían pasado a ser controlados por un hipnólogo que, con ayuda de drogas o de otros medios posiblemente desarrollados durante el famoso programa MKUltra, les había no ya borrado los recuerdos, sino alterado. Les había convencido de que su experiencia había sido en realidad una experiencia de otro mundo. Y con esto se añadía un elemento nuevo, adicional, polémico, al ya de por sí polémico e incómodo tema de las abducciones. Sí, he dicho incómodo porque, como os he comentado alguna vez hablando de estas cosas, hay muchos ufólogos que, estando convencidos de la presencia de objetos voladores no identificados en nuestro espacio aéreo, pues niegan el fenómeno de la abducción o lo relegan a una simple cuestión o bien de búsqueda de notoriedad por parte de los testigos o bien de fantasía incluso patológica. Incluso hay quien le da, ¿cómo decirlo?, interpretaciones freudianas, que afirman que las abducciones son en realidad la plasmación de fantasías sexuales reprimidas por parte de los abducidos. Pero el planteamiento del matrimonio Lammer es novedoso. Era novedoso cuando se planteó y lo sigue siendo ahora, porque yo creo que aquel libro contiene una pieza enorme del rompecabezas ovni. Durante décadas, los ufólogos,
los creyentes en el tema de las abducciones y los escépticos en esta materia, todos ellos sospechaban que había algo más, que no todo es lo que parece. Y con los testimonios que consiguieron reunir, pues hicieron lo que sucede al final del Mago de Oz. Descorrieron la cortina y descubrieron que detrás había un simple ser humano. Aunque las cosas no son tan sencillas, nunca lo son cuando se trata de estos temas, porque en muchas ocasiones, en muchos de estos casos, en realidad la abducción militar habría sido una reabducción. Me explicaré. En bastantes de los casos, los presuntos abducidos recuerdan perfectamente, al menos después de la hipnosis, sus dos abducciones, la alienígena y la humana. Y la humana habría ocurrido después de la primera. Y los análisis e interrogatorios a los que fueron sometidos durante esta segunda abducción, o en este caso podríamos decir claramente secuestro o detención ilegal, tendrían como objeto obtener la mayor cantidad de información por parte del abducido en cuanto a lo que ocurrió durante su secuestro, un examen médico detallado para ver qué les habían hecho, y todo esto con el propósito de obtener cualquier tecnología o información avanzada que pudiera potencialmente ser utilizada por su país, por los Estados Unidos. La teoría del matrimonio Lammer se encontró rápidamente en la comunidad ufológica con ávidos entusiastas y con no menos entusiastas detractores. Estos últimos se apoyaban en lo poco fiables que son los testimonios obtenidos bajo hipnosis, que las personas bajo sugestión hipnótica, tienden a fantasear, o tenderían a fantasear, es una teoría. Entonces, si las abducciones bajo este punto de vista fueran fantasías o recuerdos alterados para satisfacer determinadas necesidades emocionales específicas, pues según iban sucediendo las sesiones de hipnosis, esos relatos de abducción se irían remodelando y rediseñando para seguir cumpliendo con esas necesidades emocionales específicas que iban también alterándose, con lo cual, pues podían aparecer elementos nuevos como estos militares. Lo cual personalmente me parece una generalización injusta e inexacta de las personas que han vivido esta experiencia, sea objetiva o subjetiva, porque desde luego no todas encajan, ni muchísimo menos en el perfil de personas emocionalmente inestables. Otra crítica a la teoría era que lo necesario para llevar a cabo una simulación de una abducción alienígena estaba bastante más allá de las capacidades tecnológicas de aquel momento, lo cual tampoco es exacto, por dos razones. La primera es que la tecnología militar está muy avanzada con respecto a lo que se conoce en el ámbito civil. Siempre se ha hablado de una ventana de 10 o 15 años de adelanto en el que determinadas tecnologías son disfrutadas en secreto por los militares, principalmente norteamericanos, rusos o chinos. Pero es que en el ámbito del control mental, de cosas como la sugestión hipnótica, la implantación de falsos recuerdos, etcétera, etcétera, la CIA llevaba décadas de investigación en el marco del famoso proyecto MKUltra, décadas de investigación de las que apenas sabemos nada, porque hay que recordar que lo que salió a la luz era la punta del iceberg de todo el proyecto. La inmensa mayoría de los documentos del proyecto MKUltra fueron destruidos antes de que el Senado de los Estados Unidos pudiera echarles la vista encima, así que no es descabellado pensar que precisamente en las habilidades necesarias para confundir a un ser humano hasta el punto de hacerle creer que ha sido secuestrado por seres de otros planetas, determinadas instancias del gobierno norteamericano, agencias de inteligencia especialmente, estén mucho más avanzadas de lo que podemos siquiera suponer. Y lo peor es que no sería inverosímil o inédito que se hubiese hecho algo así. Documentos desclasificados revelan todo un historial de experimentos de control mental
y conductual ejecutados por inteligencia militar. Hay casos en los Estados Unidos, hay casos en Canadá, sorprendentemente para algunos hay casos en el Reino Unido. Estamos hablando, por poner un pequeño ejemplo, de la gente que drogaba con LSD sin que ellos lo supieran a los clientes de prostíbulos de California para luego filmar su comportamiento desde espejos de doble cara. Y todo esto no son teorías de conspiración, son hechos confirmados, es historia. Y sí, desde luego que la implicación de que atrocidades pasadas validen la existencia de experimentos actuales similares es debatible, pero es que los precedentes son inquietantes. El testimonio en vídeo que en 1997 fue enviado al presidente Clinton por el Comité de Defensa para Supervivientes de Experimentación Humana de Control Mental, pues no está relacionado directamente con abducciones alienígenas, pero sí revela patrones de abuso alarmantemente similares. El que quiera informarse de las cosas que se podían hacer en aquellos días, pues que se informen sobre el Dr. Ewen Cameron de la Universidad McGill y sus investigaciones financiadas por la CIA, que ya no borraba directamente recuerdos, borraba la mente a las personas. Cogía a un adulto y tras pasar por sus manos, por su tratamiento, lo convertía en un bebé. Un ser que tenía que volver a aprender a hablar, a caminar, a controlar sus esfínteres y desde luego que carecía de ningún recuerdo de su vida anterior. Pero volvamos al matrimonio Lamer. Según su análisis, habría 3 grupos potencialmente involucrados en estas abducciones militares. Uno centrado en el control mental, otro en la investigación biológica y genética y un tercero, concretamente este tercero, el que realizaba las reabducciones, es decir, las abducciones de gente ya abducida, que vería el fenómeno de la abducción como una cuestión de seguridad nacional. Todo esto de las abducciones militares me recuerda, y mucho, al famoso proyecto Montauk. De esto ya hablamos en Días Extraños hace bastante tiempo. Una serie, presuntamente, de experimentos secretos realizados por el gobierno de Estados Unidos en la base militar de Montauk, en Long Island, en el estado de Nueva York. Esto ocurrió a lo largo de todos los años 70 e involucraba cosas como la investigación psíquica, la manipulación mental, los viajes en el tiempo, el experimento Filadelfia. Los que no conozcáis la historia, baste decir que la serie Stranger Things, al menos las 2 primeras temporadas, pues están bastante basadas en esto. Y esto tiene bastante que ver con lo otro, con aquello de lo que estábamos hablando. ¿Por qué? Pues porque hay secuestros llevados a cabo por militares, instalaciones subterráneas donde ocurren experiencias aterradoras, exámenes con extraña maquinaria, equipos de acero inoxidable, habitaciones blancas, hipnosis, alucinógenos, a que todo esto encaja perfectamente con todo lo que llevamos dicho a lo largo del programa. Las historias de las víctimas de una y otra cosa encajan como un guante, como ruedas dentadas de una maquinaria. Y aquí caben 2 posibilidades. Eliminando que haya una epidemia en Estados Unidos de gente que le da por fabular cosas raras, las 2 posibilidades son: 1, que toda esa gente pasó por la misma experiencia o experiencias muy parecidas y las interpretaron de formas diferentes, o bien que a toda esa gente se le hizo creer la misma historia o historias muy parecidas. En ambos casos estaríamos ante lo mismo, es decir, un grupo de personas absolutamente inocentes que cayeron en manos de vete tú a saber qué agencia o instancia del gobierno o del ejército y fueron víctimas de una serie de experimentos. O bien experimentaron con sus cuerpos, o bien con sus mentes, o bien con ambas cosas. Hay un detalle adicional que puede tener relevancia o puede que no, pero que a mí desde luego me llama la atención. Y es que
según todos los testimonios, el proyecto Montauk finaliza en 1981. Y ese es justo el momento en el que empiezan a aparecer por todo el resto del país esas presuntas abducciones alienígenas que luego se convierten en abducciones militares. Lo cual me lleva a preguntarme si no es posible que en Montauk se estuvieran desarrollando las técnicas que más tarde se aplicarían en el resto de Estados Unidos. Otra posibilidad que se apunta en el libro es que las agencias del gobierno estadounidense están imprimiendo de alguna forma en las mentes del público información falsa, información engañosa, para promover la creencia de que las abducciones alienígenas son una realidad, y esto sería para alejar a la opinión pública de lo que realmente estaría sucediendo, que sería algún tipo de nueva tecnología, que los ovnis en realidad serían bastante terrestres y concretamente estadounidenses, y bueno, todo lo que se pueda hacer para desviar la atención pública hacia la hipótesis alienígena, pues estaría justificado, según ellos, según la sacrosanta seguridad nacional. Esto encajaría muy bien en el papel equívoco, el papel confuso, el papel desinformador, el papel intoxicador que muchas veces las agencias del gobierno estadounidense han tenido con respecto al tema ovni, desacreditando y ridiculizando a simple vista, en la superficie, pero luego actuando en secreto para promover precisamente la creencia en los alienígenas y en las historias ovni, algunas de ellas bastante descabelladas. En este sentido, quizá el testimonio más relevante de todos los que aparecen en el libro sea el de Brenda, una presunta abducida estadounidense que explica que fue secuestrada por hombres que utilizaron cloroformo para noquearla y llevada a una instalación militar donde dos hombres con batas blancas la interrogaron durante un periodo de tiempo. Lo principal del testimonio es que afirmó haber visto objetos avanzados en forma de disco en esta instalación. Es decir, la llevaron a un sitio donde había platillos volantes o ovnis o como los queráis llamar, pero desde luego lo que no había era alienígenas. Es una historia muy parecida a otra de las secuestradas, Melinda Leslie, que también afirmó haber visto en la instalación donde estuvo retenida no solamente un extraño aparato, una extraña nave en forma de triángulo, sino también una serie de helicópteros negros sin marcas, sin insignias, sin identificaciones, de esos que en repetidas ocasiones han sido vistos e incluso fotografiados en lugares donde suceden cosas raras en los Estados Unidos, desde apariciones de ovnis hasta mutilaciones de ganado. MILABS es un libro tan raro que me atrevería a decir que es único o casi único. Y es que el tema de las abducciones no suele gustar a los investigadores ovni o a los autores de divulgación sobre estos temas. ¿Por qué? Pues porque son incómodos. Claro, si ya de por sí lo de los hombrecitos grises y todas estas cosas resultan incómodas, pues claro, cuando empezamos a hablar de militares y de secuestros y de drogas y de implantación de recuerdos y manipulación mental y todas esas cosas, pues directamente los investigadores pasan de puntillas sobre este asunto, básicamente porque no saben qué hacer con ello. Me atrevería a decir que algunos, si no muchos, autores de tema ovni han mantenido estas historias, que son hechos vitales, lejos de sus lectores, pues porque no se fían, porque no saben si son verdad y porque además podrían arruinar el libro que están escribiendo, que no solamente esperan que se venda, sino que esperan que cimente su prestigio en la comunidad, que les haga acreedores a que les inviten a dar conferencias y a participar en congresos, porque la presencia de personal humano, militar o civil,
en el mismo plano físico que los seres alienígenas, pues es raro, ya es una historia que desafía la credulidad de cualquiera. Pero no se plantean que a lo mejor directamente es que en esos casos nunca hubo alienígenas, lo cual también es malo para el negocio. ¿Sabéis cuál es el presupuesto militar de Estados Unidos? Más de 800.000 millones de dólares. El equivalente al Producto Interior Bruto, por ejemplo, de Arabia Saudita, con todo su petróleo y todas sus inversiones y toda su importancia económica. Una parte significativa de ese gigantesco presupuesto va a parar a los denominados proyectos negros. Proyectos que no son más que un nombre en clave y una atribución presupuestaria. Un presupuesto normalmente elevado. Y nadie, casi nadie, al menos no los encargados de atribuir ese presupuesto, saben lo que hay detrás de ese nombre en clave. Y detrás de ese nombre en clave puede haber cualquier cosa, incluidas cosas tan raras como las que estamos comentando hoy. Cosas que contarían con una ingente cantidad de recursos materiales y humanos para ser llevadas a cabo. Así que ya hemos establecido una cosa, que posible, lo que se dice posible, es posible. Pero, ¿es verdad? ¿Ha estado ocurriendo esto? Bueno, yo pienso que sí y no. Que sí, que ha estado ocurriendo, desde luego, que ha habido casos puntuales de este tipo, que seguramente ha habido algún proyecto no excesivamente grande ni excesivamente ambicioso, y la parte con la que no estoy en absoluto de acuerdo con lo que se plantea en este libro es que esto sea algo a una escala gigantesca que implicase a miles o a decenas de miles de personas. Ahora sabemos que sí, se llevaron a cabo en su día cientos de experimentos biomédicos sobre personas inocentes en Estados Unidos en el marco del proyecto MKUltra y otros parecidos. Cientos. Es algo que está completamente documentado. Claro, cuando pienso en esas cosas, siempre me viene a la cabeza algo, y es cuánto nos quedará por saber, cuántas cosas no saldrán a la luz nunca. Posiblemente esta sea una de ellas. Cuando me hablan de experimentos prohibidos, de cosas como la bioética, de cosas que no se pueden hacer en ningún país, como clonar humanos o experimentar con embriones de más allá de cierto nivel de desarrollo, de ciertos días de desarrollo, o desarrollar armas químicas o biológicas, o cualquier otra rama de la ciencia o de la tecnología que esté prohibida, claro, yo no puedo evitar en mi mente una apostilla, y es que sí, son cosas que no se pueden hacer, pero se hacen. Como en tantas otras cosas, el delito no es hacerlo, es que te pillen, es que se sepa. Y estoy convencido de que no hay rama prohibida de la ciencia que no se esté llevando a cabo ahora mismo en laboratorios de China, de Estados Unidos, de Corea del Norte, de Rusia. Los Lamer nos presentan en su libro caso tras caso, tras caso, tras caso, con datos, con testimonios que nos hacen ver que los gobiernos de este mundo han estado tratando a sus ciudadanos con nulo respeto, han estado abusando de su confianza, los han estado secuestrando para llevar a cabo con ellos experimentos, bueno, no sabemos de qué naturaleza, no sabemos si pueden causar algún tipo de daño físico, psicológico, desde luego. No sabemos si ha habido alguna víctima mortal de estos experimentos, los muertos no hablan, no dan testimonios. Todo en nombre de la ciencia y de la seguridad nacional. Por eso, siempre he pensado, con respecto al tema OVNI, que lo más terrible, lo más inquietante, lo más estremecedor, no tiene que ver con alienígenas. En el tema OVNI, lo más terrible siempre tiene que ver con los humanos.